cristalito. Es la noche. ¿Alguien se conectó por ahí? Apenas le acabo de poner. ¿Apenas? Bueno, vamos a iniciar. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a ILEF. Es un gusto para mí recibir a Denise, al equipo de Denise en el ILEF. Tiene un buen rato que ya tenemos historia hablando por teléfono y mandándonos correos y demás, y bueno, hasta que se nos hizo conocerte y conocer el trabajo que han hecho todas ustedes, ¿no? Nos van a platicar un poquito sobre el manual y la guía de atención médicas para personas con síndrome de Down. Un poquito les voy a hablar de ellas. Falta Carla, pero igual voy a leer su biografía, ya que todas están como una colaboración, ¿no? Por lo que entiendo entre ustedes cuatro. Entonces, Lidia del Carmen Gómez Puente terminó sus estudios de medicina en la Universidad de Monterrey, posgraduada de la especialidad de pediatría y curso de alta especialidad en atención integral al niño maltratado en el Instituto Nacional de Pediatría. En 2009, su trayectoria en la atención de niños con síndrome de Down al integrarse a la Clínica de Síndrome de Down, Fundación John Langton Down. Desde entonces es miembro activo de SMIG USA, Down Syndrome Medical Interest Group, actualmente dedicada a la práctica privada, tanto en el estado de Quintana Roo como en el DF, enfocada en la planificación y organización del seguimiento médico necesario para el cuidado de la salud y bienestar de las personas con síndrome de Down, comprometida con la difusión de la información y la sensibilización de personal médico para que todas las personas con síndrome de Down reciban la atención médica que merecen. Bueno, Carla, que no está hoy, les cuento un poquito. Es también médico pediatra por el Instituto Nacional de Pediatría, con posgrado en el manejo integral del paciente pediátrico con síndrome de Down, avalado por la UNAM. Diploma en tanatología y consejería. Actualmente es médico adscrito encargado de la Clínica del Niño con Síndrome de Down del Instituto Nacional de Pediatría y coordina el estudio multicéntrico de gráficas de peso y talla en población mexicana con síndrome de Down, así como el programa de escuela para padres del INP. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales y en conferencias en diversos centros de atención múltiple y diferentes instituciones dedicadas a la atención de personas con síndrome de Down a nivel nacional. Ha publicado artículos de divulgación científica con temas referentes al síndrome de Down. Cree en el gran potencial que tienen las personas de síndrome de Down y está comprometida en atender y difundir los cuidados de salud que deben recibir las personas con síndrome de Down con el fin de mejorar su calidad de vida. Gabriela Díaz, originaria y residente de la Ciudad de México, egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM en 2004 y de la especialidad de pediatría del Hospital Español en 2008. Desde el 2008 es instructora de curso de primeros auxilios para papás en forma PA. Desde el 2009 involucrada en la atención de pacientes con síndrome de Down, formando parte del Departamento Médico de la Fundación John Langton Down hasta noviembre del 2014. Miembro del Grupo Internacional Down Syndrome Medical Interest Group desde 2011, presentando trabajos y ponencias internacionales en la reunión anual de dicho grupo. Dedicada a la práctica privada, con amplia experiencia en la atención integral de personas con síndrome de Down. Denise, que es psicóloga clínica, egresada de la Universidad de las Américas, con maestría en terapia familiar en el Instituto de Terapia Familiar de Sencali, posgraduada de diplomado en neuropsicología de la Universidad Intercontinental y actualmente está cursando. Bueno, pues les dejo en manos de las tres. Muchas gracias por la presentación. También quería agradecer tanto a Gerardo y a Lili Zapán, que nos ayudaron a tener este espacio hoy con ustedes, y también a los padres de familia que están con nosotros.
Gracias por hacerse su espacio y su tiempo por estar aquí. Y también a las organizaciones que se dedican a trabajar con personas con síndrome de Down, que nos ayudaron mucho como en el apoyo en la difusión tanto del manual como del evento, ¿no? También tenemos aquí los médicos invitados también. Muchísimas gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros. Bueno, esta noche, bueno, vamos a hablar un poquito del manual, pero un poco como preámbulo me gustaría explicarles quiénes somos en Red Out México, ¿no? Aquí también tenemos a una miembro más de Red Out México, que es Mónica Reyes Casilla, y al doctor Eduardo Vargas, que está también allá atrás. Muchas gracias por asistir. Red Out México, como escucharon, tenemos trayectoria tanto en la Fundación John Langdon Down. Todas las que estamos aquí trabajamos un tiempo en la fundación, y la doctora Carla, que no pudo estar con nosotros porque justo está ahorita en España conociendo todos los programas que trabajan allá con las personas con síndrome de Down, ¿no? Entonces nos conocimos como en este interés por crear algo que sea de fácil acceso para las familias, y así es que empezamos con esta relación. Surgió Red Out México justamente por la necesidad de nuestra práctica, el ver que muchas familias han ido como en un peregrinaje antes de encontrar a médicos o especialistas por ejemplo, de educación o psicólogos que tengan esa sensibilización ante el tema, ¿no? Muchas veces las familias cuentan que pues es difícil encontrar a gente especializada, y es por eso que surgió la necesidad de crear esta red de especialistas, ¿no? Que tenemos diferentes disciplinas, ¿no? Están los pediatras, tenemos médicos, educadores, psicólogos, ¿no? Terapeutas del lenguaje, de aprendizaje y demás, que están conformando esta red, ¿no? Y estamos contentos porque también cada vez más surge el interés de seguirse uniendo a esta red para atender a las familias con un integrante con síndrome de Down. Bueno, nuestra misión como grupo es atender, difundir y promover la salud, la educación y la inclusión de personas con síndrome de Down. Nuestra visión es vivir en una sociedad donde las personas con síndrome de Down tengan acceso a todos los servicios, tengan igualdad de oportunidades y teniendo una vida plena, ¿no? Gozando de una vida digna y plena. Y basados como en este enfoque social, vemos a la persona no solamente como anteriormente se hacían estos como modelos pasados, donde se veía a la persona con discapacidad como segregada, como hay que arreglarla, como hay que curarla, ¿no? Como darle una solución a la persona con síndrome de Down, sino nosotros vemos la parte más como inclusiva, donde tenemos que incidir en todos los subsistemas que incluyen al individuo, ¿no? En el subsistema familiar, en el de la escuela, en la comunidad y en el de la sociedad. Y este modelo social está basado también en la Convención Nacional de Derechos Humanos, que ya llevan varios años haciendo como todos estos movimientos en pro de las personas con discapacidad, donde se ve la discapacidad como algo social, no tanto de la persona, sino esta interacción entre la persona y las barreras que se encuentran, tanto físicas como de actitud de las personas en su medio entorno, ¿no? Entonces es por eso que tenemos que incidir, no nada más en la persona, no nada más en este modelo de arreglar a la persona y ya, o de meterla a algún lugar para que ahí se ocupen de ella, sino incidir en todas las áreas de la vida de la persona con síndrome de Down. Y obviamente todos estos movimientos que han habido a lo largo de estos años, pues han logrado cambiar la situación de las personas con síndrome de Down, ¿no? Anteriormente se les negaba la atención médica, incluso también por la tecnología y demás, la esperanza de vida era más corta, se les negaba el acceso a instituciones, a escuelas, se les hacía había mucho la parte de discriminación, y pues obviamente todo esto dificultaba que las personas gozaran de una vida digna, ¿no?
todos los cambios que se dieron lograron a través, no sé, de organizaciones a favor de personas con síndrome de Down, de agrupaciones de padres de familia y de los mismos personas con discapacidad, que se lograron hacer como todos estos cambios. Y bueno, se ha cambiado mucho el panorama, ¿no? La expectativa ha aumentado también por el avance en la tecnología. Existen cada vez más programas de inclusión, tanto educativa como laboral. Tienen más acceso a los servicios que antes se les negaban. Y bueno, está muy también en la parte de los derechos, que ya desde hace varios años más en este sexenio se ha hablado mucho de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Y esto les ayuda también a nosotros como sociedad, pues a crear más programas donde que favorezcan que ellos tengan una vida plena y, ¿no? Okay. Y bueno, nosotros como Red Down México, nosotros también buscamos incidir como en todas estas esferas, ¿no? En la individual, en la familiar, y lo hacemos a través de diferentes servicios que, bueno, primero, bueno, la atención médica, que también es un poco el tema el día de hoy, el conocer el manual y el uso de este. Y en la parte médica, bueno, contamos con una red de casi 20 especialistas, de diferentes médicos de diferentes especialidades, endocrinólogos, cardiólogos, ortopedistas, ortodoncistas, otorrinos, ¿no? Que se dedican ya a trabajar con personas con síndrome de Down, y también cada vez más se han unido a este interés por formar parte de ella, lo cual nos significa que cada vez más la sociedad como a estos temas, ¿no? De la parte, bueno, nosotros manejamos un enfoque familiar, tanto Moni como yo somos terapeutas familiares, y sabemos que lo importante que es la familia, ¿no? en el desarrollo de cualquier individuo. Entonces, es por ello que nosotros desde un inicio acompañamos a estas familias a través del proceso de asimilación, y ayudamos también a fortalecer, ¿no? A resaltar las fortalezas de las familias y lograr llevar una dinámica donde sea más promotora de la parte de independencia, autonomía tan importante en la parte de discapacidad, y que no obstaculice esto mediante las barreras que habíamos comentado, ¿no? La familia pues es también donde más tiempo están las personas, y es ahí donde están interacciones muy ricas, donde favorecen, ¿no? a que las personas con síndrome de Down logren llegar a su potencial, ¿no? Y luego, para favorecer también la parte del desarrollo psicomotor de las personas con síndrome de Down, tenemos también el servicio de intervención temprana, ¿no? Este es muy importante, ya que los primeros años de vida necesitan ejercicios destinados a fortalecer para lograr desenvolverse más en el medio que los rodea, ¿no? A través de conocen su entorno, y es a través de eso que conocen el mundo. Entonces, y además la terapia del lenguaje, y también una de las características de las personas con síndrome de Down es por el tono muscular que presentan al nacimiento, y también por la discapacidad intelectual, que va de leve a moderada, tienen dificultades en la adquisición del lenguaje. Entonces se trabaja también con estos modelos que van enfocados a mejorar el lenguaje de estos chicos. Okay. Y también parte de nuestra labor como para informar y sensibilizar tanto a la comunidad en general, como también a parte de institucional a nivel gobierno, perdón, hacemos pláticas informativas a personal docente, a personal de salud, a estudiantes, ¿no? Que también es muy importante esta población, ya que ellos van a ser los futuros profesionistas. Entonces, es a través de estas pláticas que vamos sensibilizando a toda la población.
Muy bien, bueno, yo soy la doctora Lidia Gómez, soy pediatra y de verdad que es un gusto que podamos estar aquí con ustedes compartiéndoles este logro que, pues bueno, que finalmente ahorita lo vamos a ir viendo un poquito más a detalle. Y como bien decía Denise, el respaldo más importante para las personas con síndrome de Down, sin duda alguna, es el que surge en la familia. Entonces, parte de nuestro compromiso como médicos, en mi caso, pues finalmente es comprometerlos y tratar de hacerles ver la importancia que tiene que ustedes como familia, como parte de la sociedad, también estén involucrados en el aspecto médico, que finalmente es como el tema del día de hoy, ¿no? Una guía de atención médica como tal. Esto, pues bueno, no deja de lado todo lo otro que mencionó Denise, que también es importante con respecto a una atención integral. Entonces, específicamente hablando de la atención médica, sí me gustaría traer a colación a 4 grandes médicos que han sido como los parteaguas desde el inicio de John Langdon Down en el siglo XIX y que, pues bueno, a él es a quien se le debe el nombre de síndrome de Down. Él, platicándoles brevemente sobre su historia, es un médico psiquiatra que vivió en Londres, y él estaba dedicado completamente a trabajar con personas con discapacidad intelectual. Y fue el primero que hizo una descripción científica y agrupó las características físicas de un determinado grupo de personas y dijo, todas estas comparten estas características físicas, todas estas personas deben de tener algo en particular. Y fue el primer artículo que sale describiendo lo que es el doctor John Langdon Down no solamente era un psiquiatra, sino que era también una persona activista y preocupado por los derechos en ese entonces de las personas con discapacidad, que bueno, si se pueden imaginar cómo era en aquella época, pues bueno, era una cosa que finalmente a lo mejor todavía tristemente lo vemos en algunas partes del mundo, pero bueno, en aquella época las personas con discapacidad pues eran escondidas, no eran para nada tomadas en consideración, eran completamente denigradas, menos del ser persona. Entonces finalmente él en su época fue una persona que luchó por el síndrome de Down, que luchó por estas personas, y desde aquel entonces él hacía mención que lo más importante para las personas con síndrome de Down era sacarlas del claustro donde pudieran estar. Él pedía que estuvieran acompañadas de más gente, que tuvieran amigos, que aprendieran a disfrutar también de la vida, que estuvieran expuestos a la naturaleza, que tuvieran esa exposición a las artes, que pudieran también tener todas estas actividades al aire libre, porque finalmente él creía y estaba convencido que toda esa exposición y todo ese inclusión en el medio en el que nosotros vivimos agiliza su pensamiento y finalmente pues mejora también esta parte de la discapacidad intelectual. Y eso lo dijo John Langdon Down en el siglo XVIII. Y de ahí pues bueno, han surgido como muchas cosas a lo largo de la historia. Otro de los grandes médicos que ha sido como parteaguas en la parte de la atención médica es el doctor Jérôme Lejeune. Él en la época de los 50 fue el que hizo el descubrimiento de cuál es la causa del síndrome de Down, cuál es como el resultado de qué fue. Pues bueno, se habla ya de este tercer cromosoma adicional en el par 21, de ahí el nombre de trisomía 21, y pues bueno, a partir de esa época de los 50 a la fecha, es que también se han dado todos esos avances en la parte de la genética. Podemos conocer más sobre la información que tiene este gen, podemos entonces sí correlacionar qué es lo que pasa cuando hay un extra de material genético en las personas con síndrome de Down. Pues bueno, evidentemente va a haber cierto desequilibrio desde el punto de vista médico, va a haber algunas alteraciones que a lo mejor en personas que tienen un material genético equilibrado, que no hay este cromosoma adicional, pues bueno, no lo van a presentar, y que finalmente pues también se habla de la variabilidad de la información genética, ¿no? Entonces se empieza a hablar del síndrome de Down como individuos, se empieza a hablar como que no todos son iguales, algunos van a tener una penetración diferente a otros, algunos pueden presentar algunas cosas que otros no, pero finalmente también Jérôme Lejeune fue una persona pro vida, él siempre estuvo comprometido por buscar la mejor atención de las personas con discapacidad intelectual, en particular tenía como cierta afición por el síndrome de Down, y pues bueno, a él es al que se le debe toda esta parte de la genética moderna, y en la historia del síndrome de Down también es un punto muy importante. El otro médico que quisiera mencionar es el doctor Puchel. El doctor Puchel fue un médico pediatra,
además de pediatra, genetista, además de genetista, abogado, además de abogado, súper preparado, papá de Chris, un niño con síndrome de Down. El doctor Puchel también fue parteaguas en la atención, sobre todo en la parte médica. Él fue el primero que dijo, necesitamos tener un programa integral, multidisciplinario para estas personas. Y él fue el primero que desarrolló el programa de atención multidisciplinaria para personas con síndrome de Down en Estados Unidos. Entonces, a partir de él y de todos los libros que tiene publicados y de las más de 235 artículos que tiene y de los libros que tiene para papás, es que también ha habido un cambio importante con respecto a la atención médica. Y el cuarto médico, que es el doctor Jesús Flores, que también es, él es farmacéutico, farmacólogo, perdón, él también es papá, es un médico también que ha trascendido por todos los avances y la investigación que ha hecho en torno a esto. Y pues bueno, lo más importante es, gracias a él tenemos la información en lengua hispana más acertada y con, o sea, de más fácil acceso. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que toda la información que tenemos al alcance es completamente gratuita, o sea, no hay que, ay, ¿dónde le buscamos o qué hacemos? Y todo se puede encontrar en su página de internet, que es down21.org, si la quieren anotar. De verdad no saben la cantidad de información que se maneja, de calidad científica, 100% rigurosa y de las fuentes más confiables en habla hispana. Entonces, finalmente son los 4 médicos que quisiera mencionar, porque creo que es gracias a ellos a los que le debemos mucho de lo que se hace hoy en día en cuanto a la atención médica para las personas con síndrome de Down. Entonces, programas de salud, como bien les decía, surgen desde el doctor Puchel en la década de los 80s, y finalmente, pues bueno, se han juntado o se han trabajado en equipo, así como nosotros, en diferentes partes del mundo, ¿no? Porque finalmente compartimos como este mismo interés. Creo que algo que coincide entre los que estamos como enganchados al síndrome de Down y que no tenemos directamente algún pariente o algún hijo o alguna persona cercana dentro de nuestra familia al síndrome de Down, es esta como fibra de sensibilidad que no todos la tienen, y es una realidad, ¿no? Y me ha pasado, por ejemplo, con los médicos que conocemos, decir, ¿sabes qué, Lidia? Yo la verdad prefiero no atender a personas con síndrome de Down. O sea, 1000 veces prefiero que me digan eso a que les den una mala atención. Entonces, finalmente, así como ha habido como agrupaciones de papás, ha habido agrupación de educadores, de a lo mejor psicólogos que están como muy involucrados en el tema, también ha habido también grupos médicos como nosotros. Y de ahí surge el DSMIG, que es el Down Syndrome Medical Interest Group de Estados Unidos, a donde pertenecemos. Y con ellos también ha surgido mucho esta inquietud sobre ver las actualizaciones médicas que hay, cuáles son los nuevos artículos que se publican, cómo es que se puede trabajar más en conjunto, y se han desarrollado programas de salud que finalmente han tenido difusión internacional. Existen programas de salud que se han tratado como de adaptar a cada una de las áreas. Es decir, el programa de salud español, pues bueno, es un programa muy completo, es un programa muy bueno, es un programa extenso y que finalmente está adaptado para la aprobación española. Existe también las guías de la Academia Americana de Pediatría, que finalmente es en la que prácticamente nosotros en América Latina estamos como más al contacto, y esto es por la cercanía geográfica, y es parte de lo que nosotros seguimos. Y pues bueno, México también no se queda atrás. En su momento surgen los lineamientos técnicos que finalmente son desconocidos. Lamentablemente fue una edición que se quedó en cajas, que no hubo mayor difusión y que lamentablemente se desaprovechó el esfuerzo que se hizo para dar a conocer la cuestión de la atención médica que era necesaria para las personas con síndrome de Down. Entonces, nosotros teniendo como todo este preámbulo, conociendo que había ya como estos esfuerzos, pues bueno, decidimos que finalmente necesitábamos algo para trabajar nosotros en algo que pudiera ser útil para las familias, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que surge este manual? Pues simplemente coincidíamos en la necesidad de proporcionar a las familias información impresa y darles algo que facilitara la atención y el seguimiento médico adecuado para las personas con síndrome de Down. Nosotros en la consulta veíamos pues que llegaban y que sabían pero no sabían, les habían dicho 1000 cosas, toda la información la tenían revuelta en la cabeza, conocían a lo mejor algunos las guías españolas, algunos ni siquiera sabían que existían, otros sí, digo, nos toca ver familias de todo, ¿no? Familias que sí tienen como este acceso a información y otras que se les ha ido dificultando, pero que finalmente nosotros buscábamos algo que fuera práctico, que fuera
de fácil lectura, que fuera algo amigable, que estuviera actualizado, que fuera información confiable. De alguna manera nuestra inquietud era que también tuviera un alcance nacional, que pudiera ser también algo del bolsillo. Queríamos que al mismo tiempo fuera como también como carnet para los médicos. Entonces, esa era como nuestra idea. Queríamos nosotros desarrollar algo así, algo que nosotros teníamos como esa necesidad de trabajar y decir, hoy necesitamos algo. O sea, sí que padre que están estas guías, pues vamos a sacar lo mejor de todas. No reinventamos la rueda, finalmente todo lo que está aquí está en todos lados. Fue difícil poner también como las referencias bibliográficas, porque finalmente, como decimos, bueno, son tantas las fuentes, o sea, que finalmente sí estamos basados en todas las guías que existen, pero tratamos de aterrizarlo a algo que fuera como de utilidad en nuestra población. Y es así, pues como surge esto, que de verdad ha sido como un trabajo arduo, prácticamente yo creo que 3 años de trabajo, y pues tenemos como el resultado. Esto es como la primera impresión. Esperamos poder hacer como muchas otras más. Y pues bueno, sabemos que todas las impresiones y todas las ediciones en los libros son perfectibles. Seguramente habrá cosas que tendremos que mejorar, pero bueno, se hicieron como algunos ajustes incluso de ensayo y error. Tuvimos una primera edición chiquita que la repartimos primero con papás, ellos fueron los que nos hicieron las primeras observaciones. Entonces, finalmente es algo que tiene como mucho trabajo y mucho corazón, pensando en que fuera de gran utilidad para las familias con síndrome, con algún miembro con síndrome de Down. Entonces, en este momento pues quisiéramos como que conocieran un poquito de nuestro lado de cada uno de nosotros, cómo fue que nos metimos en esto. Entonces, bueno. Bueno, igual que Lidia, soy pediatra, nos conocimos todas, de hecho, en la Fundación John Langdon Down, y dando consulta ahí, pues lo que les platicaba ahorita Lidia, ¿no? Llegaban papás, las familias a sus evaluaciones, a tener una primer acercamiento pues, con un médico para saber qué es lo que tenían que atender con sus hijos, y la mayoría nos topábamos con, o sea, la gran mayoría de los papás a los que nos enfrentábamos no tenían conocimiento de nada, ¿no? O sea, pues no habían tenido al alcance una página de internet, un libro, un folleto, un panfleto que le dieran en el hospital. O sea, nos contaban unas historias luego terribles que ya por ahí a lo mejor se las platica Denise o Mónica, ¿no? Una en particular que me acuerdo mucho era a una mamá que le dijeron en un hospital público, no señora, pues su hijo va a ser como un changuito, y ella estaba esperando que le creciera la colita de un changuito, ¿no? Entonces, desde ese extremo hasta, obviamente, familias y personas mucho más, pues que se ponían a buscar, que averiguaban, que llegaban con unas carpetas así de información, ¿no? Entonces, era así el extremo de tipo de personas con las que nosotros trabajamos hasta la fecha. Y justo lo que dice Lidia, no teníamos como algo en qué explicarles, en no decirles, no, miren, lo que ustedes necesitan o lo que hay que ir atendiendo con sus hijos es esto, esto y esto, o se los platicábamos, pero pues las personas en ese momento estaban como tan abrumadas con tanta información, que a lo mejor de todo lo que nosotras les podíamos platicar de la atención médica que iban a requerir sus hijos, pues se quedaban, si bien nos iba con 2 o 3 cositas, ¿no? A lo mejor con lo que era más urgente en ese momento atender en cada niño o en cada niño. Entonces, pues ahí empezamos a hacer hojitas, a hacer folletitos de cada tema médico, pero necesitábamos algo más, ¿no? Algo que les durara y a la vez algo que no solo para ellos les fuera útil, sino que también para otros médicos, ¿no? Porque finalmente también ese es otro aspecto con el que nos enfrentamos mucho. Era una población principalmente de escasos recursos que tenía que ir a ver médicos familiares o médicos saturados de trabajo que no tenían ni idea del seguimiento médico que requiere una persona con síndrome de Down, y también eso nos agobiaba, ¿no? De, ok,
yo le puedo decir a la mamá y la mamá puede saber perfectamente el seguimiento médico que necesita su hijo, pero pues el doctor, si no lo sabe, pues algunos le harán caso a la mamá y otros, con el ego que muchos doctores podemos llegar a tener, pues no, a la señora la tiraban de loca y decían, pues, no señora, aquí el que sabe soy yo y su hijo no necesita esas cosas que usted me está diciendo, ¿no? Entonces, también parte de la intención de este manual era que no solo les fuera útil a un papá, sino también a un médico al cual acudiera cualquier familia, cualquier persona, y pudiera usarlo pues, para guiarse literalmente, ¿no? De a ver qué le toca a este niño que tiene 1 año, pues a ver aquí qué dice que lo que me toca a los que tienen 1 año. Entonces, pues fue un poco esa inquietud con la que empezamos a trabajar en este manual, ¿no? Con la inquietud de que los papás tuvieran información y los médicos y el personal de salud también tuviera esa información. Por ahí fue un poco, por lo menos, mi experiencia. Pues, en mi caso, he trabajado con familias igual de todos los estratos socioeconómicos y creo que algo que comparten es en esta etapa inicial donde recibimos a familias con bebés con síndrome de Down. Algunas han arrastrado como historias muy fuertes en el sentido en que reciben esta noticia de una manera muy fría, ¿no? Sin esta parte de sensibilidad, ¿no? Por parte del personal de salud. Entonces, es también, desde mi punto de vista, muy importante como a través de manuales, a través de pláticas, ir sensibilizando a esta población, ¿no? Porque independientemente del síndrome de Down y de los recursos que cuente cada familia, la manera en cómo se transmite la noticia es muy importante. Entonces, es también una de nuestras labores ir sensibilizando a estudiantes, a pediatras, a todos los médicos también de primer contacto y los que van a seguir teniendo contacto a lo largo del crecimiento del niño. También muchas de las posturas que tienen estas familias es la parte como de incertidumbre, no saben muy bien qué va a pasar, qué se espera, ¿no? De repente cuando tienes un bebito en las manos, pues no sabes mucho qué va a poder hacer, es un bebé, ¿no? Como cualquier bebé que nace. Entonces, cuando ya tienen este antecedente de una visión un poco pesimista, realmente las esperanzas que ellos tienen suelen ser muy pocas. Entonces, es importante que conozcan un panorama general, que no se queden solo con esta visión gris de lo que pudiera ser el síndrome de Down, ¿no? Sino conocer más las habilidades, todo lo que, como el potencial que estas personas tienen y hasta dónde pueden llegar, ¿no? No nada más como la parte, no sé, caótica de repente que se pudiera llegar a ser la parte médica en algunos chiquitos, gracias a Dios no todos. Eso es algo que les preocupa mucho, pero dejan a veces de lado toda la parte emocional, toda la parte como enriquecedora que llegan, ¿no? Que tienen estas personas y que van a ir conociendo poco a poquito, ¿no? El tener esta información, la verdad, de muy fácil lectura, también les ayuda a tranquilizar esta angustia que llegan a sentir en un inicio, ¿no? Siempre cuando tenemos herramientas que nos permiten saber a dónde dirigirnos, qué tenemos que hacer ahora, hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Con quién, a qué instituciones podemos llegar a tocar las puertas, eso en sí ya tranquiliza mucho a las familias, ¿no? Entonces, también mucha de la información que aquí hay es también para, de alguna manera, dar como esta guía a las familias y también ayudar a ellos a difundir esta información, ¿no? O sea, no nada más es para ellos, sino también es algo que pueden compartir con sus familiares y también hacer esta, pues, como esta, como difusión, ajá, en nivel como familiar, a nivel con los maestros, con los terapeutas, ¿no? El tener como esta información en común nos ayuda a todos a estar trabajando como bajo la misma línea y conocer también características como esenciales que
que sí son diferentes de cualquier otra discapacidad, ¿no? Que por eso se hace un manual específico para esta población y no es algo como general, ¿no? Para cualquier discapacidad, ¿no? Que son las características que ellos presentan. Y también algo que yo he visto es que a lo largo también de cómo las familias van conociendo a su bebé, van viendo los logros, van conviviendo día con día, bueno, se van enamorando de este chiquito que tienen a su lado y bueno, va cambiando mucho la perspectiva y el poder transmitir esta realidad, pues también se me hace muy importante, ¿no? El que sepan que a lo mejor en un inicio están en esta pues torbellino de sentimientos, pues saber que en algún futuro eso va a quedar atrás, ¿no? Entonces también es como uno de los objetivos del manual, ¿no? El tranquilizar, el normalizar y el poder brindar como esta orientación a las familias. Yo nada más quisiera agregar que, pues dentro del proceso, que sepan que pues fue como muy difícil filtrar toda la información, ¿no? Es como tanto, y como qué tanto tienen que saber, qué tanto les pongo, qué tan poquito, qué tanto... Es como si es que a lo mejor es la única oportunidad que voy a tener de ver a esta familia, o sea, le quiero decir todo, ¿no? Pero le digo todo y se abruma, entonces, pero le digo poquito, entonces tampoco no resulta, ¿no? Entonces, creo que algo que de verdad hizo que tardáramos prácticamente 3 años en ponernos de verdad a ver qué le ponemos, qué le quitamos, era eso. O sea, qué tanto es tantito, qué tanto es poquito, porque teníamos ya la experiencia de papás que habían tenido el acceso a las guías de salud, al programa de salud español y lo veían y decían, no, yo ni lo leí, porque ahí dice que le va a dar leucemia, le va a salir sangre por la nariz, bla, 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 entonces la mamá venía así, ¿no? Entonces ni lo leían y se quedaban con nada, ¿no? Con respecto a mi experiencia, pues sí les puedo decir que la parte médica es como, pues la parte como ciega de las familias, ¿no? Así como que sí sabemos, pero nos hacemos, ¿no? Mejor, a ver, vamos acá, ¿y cómo le hago para estimular acá? ¿Y cómo le hago para guau, guau, guau? O sea, no quiero que me digan nada del corazón, no quiero que me digan del hipotiroidismo, no quiero oír de esto, no quiero... Entonces, esa como, todavía como negación, como cerrazón, como, ¿cómo les podemos meter la información a las familias? ¿Cómo les podemos pedir que nos apoyen a los terapeutas, a los psicólogos, a los maestros, de tal forma que la familia no se sienta como con ese temor y con esa incertidumbre de decir, es que sí, voy a meter un clavado a la parte médica, porque sé que el síndrome de Down, por este extra material genético, pone en predisposición a mi hijo tal y tal cosa. Que ahorita vamos a ver más adelante que las personas con síndrome de Down no tienen nada que ver con que sean más enfermizas o poco saludables. Eso es un mito y que tiene que borrársenos de la cabeza. Pero que sí, por el hecho de que tienen este material genético adicional, pues bueno, necesitamos adelantarnos con la finalidad de detectar oportunamente cosas que podemos hacer que no tengan ningún resultado desfavorable para el desarrollo y para el potencial del niño con síndrome de Down, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo que más nos retardó un poquito, ¿no? El filtrar, el cómo elegir, el qué tanto les damos, y creo que los resultados fueron buenos. Vamos a verlos. Bueno, este es el contenido final del manual. Se divide en 4 partes. Está la parte de generalidades. Bueno, primero la parte del índice, ¿no? Que ya hablamos de las autoras, de nuestra práctica clínica, de los objetivos del manual que, como ya vimos, ¿no? Es brindar información confiable a las familias, a profesionales, también de diferentes disciplinas, y el tener como un seguimiento oportuno de la cuestión de la salud, ¿no? Y el ir informando poco a poco a todos los especialistas que vayan a tener contacto con las personas con síndrome de Down. Está la parte de datos personales, donde en este primer esquema, bueno, queremos también que los padres y también los chicos, ya como son más grandes y puedan ellos también hacerse responsables de su seguimiento médico, tengan como este sentimiento de pertenencia y este compromiso, ¿no? Como dice Lidia, ¿no? El comprometerse realmente a dar este seguimiento que es básico, porque si no gozan de una buena salud, pues también eso va a repercutir como en diferentes áreas del desarrollo, ¿no? En la parte de generalidades, bueno, a grandes rasgos es explicar el síndrome de Down, las alteraciones genéticas que conlleva, cuáles son las causas o por qué
surge el material extra. Hablar también la parte de los resentimientos, que justo lo que les comentaba, el que los padres sepan que por ese gran gama de emociones por las que ellos están pasando, que puede ir desde ira, culpa, negación, alegría, euforia, o sea, hay como unos altibajos muy grandes en lo que experimentan las familias, el saber que estos sentimientos son parte de este proceso y que no están solos en esto, o sea, que hay papás que comparten este sentimiento, que ya hayan estado ahí donde están ellos, pues eso también los tranquiliza mucho, ¿no? Y también dar como recomendaciones, bueno, ahora, cuáles son como lo que sigue, ¿no? Cuáles son las atenciones ahorita que se necesitan para darle como la mejor atención al bebé, ¿no? Cuando nace. Y a lo largo también de la guía, tenemos como estos cuadros resaltados que nos ayudan a erradicar como estas ideas erróneas que se tienen sobre síndrome de Down. No es una enfermedad, es una condición de vida, no existen grados. Luego dicen, ay, tiene poquito síndrome de Down, ¿no? O sea, pues tiene o no se tiene. Y la parte, ¿no?, de que no se sabe con certeza qué fue lo que causa esta adición de un cromosoma extra en el par 21, y no hay manera como no hay culpables y no hay manera de prevenirlo, ¿no? La segunda parte, bueno, habla también del desarrollo psicosocial y la sexualidad, que bueno, en la primera parte del desarrollo psicosocial se tratan de todas las recomendaciones o todo como las metas prioritarias a trabajar a lo largo del desarrollo, ¿no? ¿En qué es lo importante enfocarse? Esto sale obviamente en la práctica con todas las familias. Hay familias que comparten muchas temáticas, muchas situaciones en común, entonces en este apartado pues se sintetizan para poner, bueno, en cada etapa del desarrollo qué es como lo que más les preocupa a las familias, y bueno, tratar como de darles una guía para tratar como de ayudarles a pasar por cada etapa, ¿no? Igual, conforme va el ciclo también vital de la familia, pues las familias se enfrentan a diferentes situaciones, ¿no? La escolarización, la llegada de la adolescencia, cuando la persona ya es una adulta, ¿no? ¿Qué programas de inclusión hay o de trabajo, ¿no? Entonces, se habla como de estos aspectos para igual darle como orientación a las familias. De la parte de la educación sociosexual, en la parte de sexualidad, bueno, es un tema como muy que preocupa mucho a las familias, y normalmente al principio, cuando son pequeños, lo dejan de lado, es algo que prefieren no ver, no hablar del tema, porque hay también muchos mitos alrededor de esto, ¿no? Que si son niños eternos, que si son asexuados, ¿no? Por el hecho de tener síndrome de Down, ¿no? Por lo cual, pues es totalmente absurdo, es un ser humano y tiene los mismos deseos, las mismas necesidades, y pasa por como las mismas partes como de la adolescencia, la pubertad y demás, como cualquier persona. Entonces, es por eso que se toma el tema, porque justo en el momento en que estábamos haciendo el manual también era algo que varias familias se acercaban con nosotros como para preguntarnos, para saber qué tenían que hacer. Entonces se dedicó esta parte a esto, ¿no? Se habla como de la educación sociosexual para lograr que las personas con síndrome de Down tengan una conciencia social y sexual saludable y positiva, ¿no? Que no sea a veces como esta parte donde se vuelve muy estigmatizante cuando alguna persona que no tiene la educación adecuada con y sin síndrome de Down, pues presenta estos comportamientos diferentes que lo segregan, ¿no? de la sociedad. Entonces, como para integrar a la comunidad, pues se tiene que tener una educación desde etapas muy tempranas, ¿no? Y bueno, abordando también estas áreas principalmente, que es la parte de la independencia, la autonomía, la parte de las habilidades sociales, oportunidades sociales, también los diferentes tipos de relaciones con amigos, maestros, familiares, ¿no? Y la autoestima y el empoderamiento, también darle
como esta batuta a las personas con síndrome de Down para ellos también ser portavoces de sus derechos y de sus necesidades, ¿no? Muchas veces es una población que es más propensa al abuso sexual por la misma falta de información, ¿no? Entonces, el no darles estrategias para saber qué hacer. Entonces, es un tema que se tiene que abordar para prevenir todas estas situaciones.